se cerraron las listas ayer, vencía el plazo, un plazo muy interesante porque, bueno, y muy importante porque quedó conformado el menú de opciones, no solamente en Córdoba, sino en los 24 distritos, y está con nosotros el doctor Alberto Dallavia, que es el presidente de la Cámara Nacional Electoral, el órgano, la Corte Suprema prácticamente de las elecciones. Exactamente. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Buen día. Buen día. Es un gusto estar acá. ¿Cómo está usted? ¿Cómo este primer día tras el cierre de listas, qué datos son los que le llaman particularmente la atención del proceso que estamos comenzando? Bueno, el primer dato es que yo llevo 24 años en la Cámara Electoral y que siempre los procesos electorales son motivantes y muy emocionantes para nosotros porque es poner en marcha la soberanía popular, ¿no? Hoy la gente está un poco desmotivada en todo el mundo por la confrontación política, pero siempre es interesante que esto ocurra. El segundo tema es que yo soy juez de la Cámara. La Cámara es el órgano nacional y esta es una elección legislativa, como ustedes saben. Y en las elecciones legislativas se elige por distrito. Cada distrito es una provincia. Es decir que para tener la información completa tenemos que esperar que cada distrito, la Secretaría Electoral de Córdoba, el Juzgado Federal de Córdoba y sucesivamente cada provincia terminen de resolver lo atinente a cada candidatura y después las impugnaciones o cuestionamientos que siempre suele haber llegan a la Cámara y yo creo que todavía tenemos 10 días por delante para tener el número exacto. Pero hoy tenemos más o menos un promedio de 8 listas presentadas por provincia. Esto es más o menos un promedio nacional. Y un total, perdón, tengo que recurrir a datos que me han enviado, de 262 listas presentadas ante la Justicia Nacional. Esto sumando todas las provincias, ¿no? 56 pertenecen a la categoría de senadores nacionales y 206 a diputados nacionales. Ustedes saben que desde la reforma del 94 se sortearon qué provincias eligen senadores y esta vez tenemos el estreno de la boleta única de papel con la categoría de diputados nacionales en octubre para todas las provincias y 8 provincias que eligen senadores nacionales. Sí. Bueno, y respecto de esto también hay una novedad importante. Usted recién mencionaba la utilización por primera vez de la boleta única de papel y también la suspensión de las PASO. A priori, siempre pensamos nosotros que iba a haber mucha oferta electoral precisamente porque ese filtro ya no está. ¿Eso se está corroborando en la práctica? Y de alguna manera sí, son efectos que producen siempre en este caso no es un sistema electoral, es el sistema de votación, pero de alguna manera se producen esos efectos. Si ustedes observan lo que ocurrió en la primera elección que hubo este año, la primera elección separada, porque a la gente que nos está mirando, tal vez tenemos que también explicarles que la boleta única de papel que estamos estrenando no permite adherir las categorías nacionales y provinciales en la misma boleta. Entonces, esto ha provocado que pocas provincias hacen la elección concurrente con la elección nacional. Estamos viendo muchas provincias que han hecho sus elecciones locales separadas. Digamos, tal vez el mayor ejemplo lo vamos a tener en la provincia de Buenos Aires, que va a ser una elección separada en septiembre, muy importante por la magnitud de la provincia de Buenos Aires, que siempre impacta tanto. Pero la primera que tuvimos este año fue la ciudad de Buenos Aires. ¿Y qué pasó con la elección de la ciudad de Buenos Aires? Era una elección para elegir legisladores locales. Sin embargo, se nacionalizó. No se estaba eligiendo ni siquiera jefe de gobierno de la ciudad. Sin embargo, tuvo un nivel de impacto y yo creo que eso tuvo que ver porque las PASO cumplían esa función antes. Algunos decían que era una primera encuesta. Bueno, en realidad era una elección para elegir a los candidatos entre los precandidatos, pero generaba ese impacto de primera elección y eso se vio. Se vio que tuvo mucha expectativa en una elección que todas las elecciones son importantes, pero lo que estaba en juego era la mitad de la legislatura porteña. Sin embargo, parecía que estaba en juego
algo más Doctor, grande. mucha expectativa, pero una participación bastante acotada. ¿Es un factor que les preocupa como autoridad electoral el nivel de participación? Bueno, sí, claro que sí. Nos preocupa. Debo decir que la Argentina no escapa a un fenómeno mundial, que es una desilusión política. Algunos hablan de pérdida de calidad de la democracia, hay muchos estudios sobre esto. Estamos viviendo tiempos de confrontación. Esto no es un tema solamente propio nuestro. Parecería ser que muchas veces el debate político se corre a los extremos y el centro, que es donde generalmente se ha tendido a converger en la discusión política para convencer al otro, en este momento no aparece tan claro. Ese nivel de confrontación se ve en el discurso, se ve en la utilización de las redes sociales, que hacen un discurso más tenso, y eso probablemente genera un cierto desinterés. Pero de todas maneras, nosotros pensamos que es muy probable que en la elección nacional tengamos mayor concurrencia. Esto suele ocurrir en la Argentina. Cuando las elecciones son nacionales, están a cargo de las autoridades nacionales, interviene el comando electoral, aunque las elecciones legislativas también tienen menos participación que las elecciones presidenciales. Somos un país presidencialista. Y cuando se elige presidente, nosotros sentimos que esa vez es por el campeonato. Y estas cosas ocurren también. Se ve, por ejemplo, en el voto de argentinos en el exterior. Una elección que por ahí no influye demasiado en nosotros, pero la gente que vive afuera, cuando se elige presidente, va a votar masivamente a los consulados. Y no pasa lo mismo cuando se vota legislador. Tal cual. Claro. Que son donde cada uno está votando el legislador de su provincia. Son también efectos que produce nuestra forma de gobierno presidencialista. Doctor, ¿y cómo cree que impacta en ese desánimo que describía, que se refleja en la menor participación? Hoy, ¿no? Con todo lo transitado en los últimos años respecto de la crisis política y la desconexión de la gente, el tema de las candidaturas testimoniales y las situaciones de, por ejemplo, los diputados que tienen todavía mandato, pero que están ejerciendo otro cargo y se presentan, probablemente para dejarlo, sí, tomar el cargo nuevo, pero tienen un cargo en el que están cumpliendo una responsabilidad y lo dejan para ir a una campaña. Un gobernador incluso. Sí, claro, un gobernador. Sí, entiendo lo que usted me dice. No sé, no tengo mediciones de cuánto puede influir eso en la gente. A ver, yo no quisiera hablar de temas que pueden ser materia judiciable y tenga que resolver. Sí puedo decir que sobre las candidaturas testimoniales en el año 2009, cuando se presentó el caso de Scioli y Massa, yo tuve un voto contrario a las mismas. Y creo que en ese momento sí se refleja. Tuve un voto contrario a las mismas porque me parece que quien asume un compromiso de ocupar un cargo, como quien asume un compromiso de cumplir un mandato, ha celebrado con la ciudadanía. El doctor Fait decía que a través del sufragio se perfeccionaba la relación política de la representación. Yo creo que eso ocurre. De todas maneras, en el año 2009, cuando Scioli y Massa no se presentaron, uno era gobernador y el otro era jefe de gabinete, el mayor castigo que recibieron fue del electorado. Claro. Yo creo que esas cosas también tienen un reflejo en la praxis política. Habrá que ver qué ocurre en este tema. Con respecto al caso de aquellos que pretenden dejar el mandato y sumar otro, en fin, veremos si esto se judicializa, qué posición se toma con respecto a esto. Pero para que eso ocurra, alguien tiene que impugnar las candidaturas, tiene que haber un caso y en todo caso se resolverá al respecto. No sé si soy claro en eso. Claro. Perfecto. Mariano mencionaba el tema de la eliminación de las PASO, bueno, la postergación de las PASO y de la boleta única de papel. En Córdoba, por lo menos hasta anoche, había 18 propuestas electorales en un formato que tiene una dimensión establecida ya por la Cámara Electoral, son 46 centímetros.
se pusieron a pensar que puede terminar siendo complicado para el votante esa especie de pastiche que se va a producir con una propuesta al lado de la otra tan pequeña, digamos, va a terminar por ahí afectando el instrumento que se buscaba que igualara las posibilidades, en el caso de la boleta única, ¿no? Bueno, con respecto a la... a ver, hay dos preguntas acá. Una es la eliminación de las PASO y otra es la de la boleta. Con respecto a la boleta, hay 3 modelos de boleta, son modelos de boleta, sí, que la ley contempla, porque esto está regulado en una ley. Hay un modelo de boleta que tiene hasta 10 candidaturas. Luego hay otro modelo de boleta que contempla hasta una mayor cantidad de candidaturas y hay una boleta... Hasta 20 la segunda. Exacto, hasta 20 la segunda y luego hay una boleta de mayor extensión. Eso da posibilidad de que efectivamente la información que vaya dentro de la boleta, que la tiene que definir cada junta electoral. Cuando llegan las elecciones, el que define todo esto es la Junta Electoral Nacional de cada distrito. ¿Cómo está integrada la Junta Electoral Nacional? Está presidida por el presidente de la Cámara Federal de cada distrito e integrado por el presidente de la Corte Provincial y el juez federal. Ellos van a resolver dentro de los parámetros de la ley y dentro de una acordada que ha dictado la Cámara Electoral para unificar criterios. Tuvimos una reunión de jueces federales el lunes pasado en Buenos Aires. Dentro de esos criterios, la Junta Electoral va a terminar estableciendo, va a haber, por supuesto, criterios con respecto al orden, pero va a terminar estableciendo el tamaño de cada agrupación, porque usted imagínese en una provincia donde se eligen 7 candidaturas, donde hay 7 candidaturas a diputado y se vota nada más que para diputado. Ahí no va a haber problema. Se puede poner la letra más grande, los espacios separados y los cuadrados más grandes. El problema es cuando son más. Para eso la ley ha previsto una boleta más grande. Desde luego que es algo nuevo. A nosotros, mire, lo que más nos preocupa en la Cámara es que haya capacitación. Nos hemos cansado de pedirle al Gobierno Nacional recursos para la capacitación, porque nosotros lo estamos haciendo. ¿Se los otorgaron, doctor? Bueno, finalmente hemos recibido dentro de los gastos de funcionamiento para la elección que este tema esté contemplado. La verdad es que nosotros no tenemos en la justicia el nivel de recursos que necesitamos para una campaña nacional, que la está haciendo el Poder Ejecutivo. Seguramente ustedes pueden ver. Hay publicidad. Hay una publicidad del Poder Ejecutivo. Nosotros no hemos participado en ese diseño de esa publicidad, la ha hecho el Poder Ejecutivo, pero sí les hemos insistido mucho en que nos parece importante que la gente sepa cómo votar. Bueno, creo que esa parte se está cumpliendo. La gente está sabiendo que tiene que marcar con una X o con un tilde, que tiene que dar vuelta. Se va a votar distinto esta vez. Que no hay sobre, que tiene que dar vuelta, como lo tiene que hacer. Bueno, aquí los cordobeses estamos acostumbrados. Tenemos porque votamos con boleta única desde hace ya varios años, más de 10 años. Bueno, lo único es que la nuestra es horizontal. Claro. Sí. No es vertical. Sí, la oferta. Sí, este es el modelo mendocino. Exacto, es mendocino. Porque había distintos criterios. A nosotros nos gustaba el modelo cordobés y nos gustaba más el modelo santafesino, que era boleta única por categoría. Pero, como ustedes saben, estas cosas las resuelve el Congreso. Sí. Y eligió el modelo mendocino, que es la boleta actual. Ahora, la preocupación mayor que tenemos es la capacitación en los partidos políticos, algo que estamos encarando desde la Cámara. Y hemos tenido ya reuniones del Consejo Asesor de Partidos Políticos, pero la vamos a continuar teniendo, porque además los votos se cuentan distintos. Y por más que parezca una cosa muy sencilla, cuando a uno le cambia a la gente la forma de hacer las cosas, tiene que tener la preocupación de que se haga bien. Antes, ¿qué hacían los fiscales de los partidos políticos, que son los que están en la mesa de votación y hacen esto tanto en el escrutinio de mesa como en el escrutinio definitiva? Contaban mazos. La boleta de papel, si bien tenía muchas desventajas, tenía la ventaja que uno contaba fajos de boleta. Ahora hay que buscar las cruces. Sí. Claro. Y hay que, bueno, cada uno verá cómo hace la cuenta. Se pueden hacer nosotros sugerimos que se haga como en el truco, que se vayan haciendo los cuadraditos y se vayan marcando, Claro. pero
Desde luego va a requerir un entrenamiento a la hora de contar los votos. Y de los presidentes de mesa, ¿eso cómo Claro. tienen pensado convocarlos y se les va a pagar? Sí. ¿Cuánto Sí. está definido? Se está definiendo en estos días, no tengo la cifra definitiva, pero escuché, no quiero decir algo que sea incierto, pero que andaba alrededor de los 80.000 pesos. Estas son conversaciones que nosotros venimos teniendo con quienes llevan esto adelante, que es el Ministerio del Interior, con el Correo. La justicia electoral no maneja recursos en las elecciones. Nosotros tenemos la organización electoral, tenemos el juzgamiento de las cuestiones que se presentan, pero todo lo que implica el pago y la logística y los recursos surgen del Ministerio del Interior, que también los canaliza vía correo porque la comunicación a las autoridades de mesa se hace a través de ellos. Doctor, el gran argumento, por lo menos de buena parte de la política, para suspender las pasos fue el económico, ¿sí? Que eran muy caras, que no tenía demasiado sentido. Un poco esto que se planteaba quedó como la idea de que era una gran encuesta y muchos decían, bueno, que la paguen cada uno de los partidos, que no la tengan que pagar todos los contribuyentes. Ahora bien, ¿va a haber un ahorro significativo o vamos a salir más o menos igual de que si hubiera habido paso respecto de esto? Mire, con respecto a la organización electoral, desde luego que esta elección se ahorra las PASO y se ahorra la segunda vuelta. Acuérdense Sí, de claro. la última elección nacional, tuvimos PASO y segunda vuelta. Eso implica citación 3 veces de autoridad de mesa, eso implica movilización 3 veces del comando electoral con 80.000 hombres, eso no se puede dudar. Lo que Impresión pasa, de boletas. sí, eso ya es el tema de la boleta. Con la boleta estamos viendo que la elección actual no es necesariamente más barata que la elección anterior. ¿Por qué es eso, bueno, doctor? ¿Por qué por- es una boleta? No, bueno, yo no tengo los números exactos para hablar de números ahora, pero sí la boleta actual requiere un papel especial. Al ser la boleta única requiere un papel especial. Esto el Poder Ejecutivo lo ha delegado en el Correo y el Correo ha hecho una licitación con un número de imprentas. No son muchas las imprentas que pueden imprimir la boleta única con las características que tienen que tener. Les vuelvo a repetir que no es un tema que esté en el ámbito de la Cámara Electoral, pero sí lo conocemos por las conversaciones. Tiene su costo. Ahora, hay un profesor peruano que fue titular de la Oficina de Procesos Electorales, se llama Tuesta Soldevilla, que escribió una vez un trabajo que decía: la democracia tiene un costo, hacer elecciones. Las elecciones cuestan, la democracia tiene un costo. Y es una movilización que lo tiene. Yo creo que en la discusión de las PASO, volviendo al tema Sí. y tratando de no mezclar las cosas, se puso mucho el foco en lo que costaban. Desde luego que había un gasto excesivo, que nosotros hemos llamado la atención muchas veces, porque se le daba plata a los partidos para que cada uno impresión. imprima las listas internas de los precandidatos, que eran muchas. Y era muy difícil controlar. Nosotros poníamos todo el celo, pero como eran con papel diario, se hacían, papel de obra, se hacían muchas veces en imprentas de pueblo. Era muy difícil controlar si realmente había partidos que las habían impreso o no. Muchas veces nos encontramos con gente que recibía la plata y no las imprimía, y desde luego eso dio motivo a muchas cosas. Ahora, las PASO han obviamente sido materia de debate, pero tenían la función de hacer la interna de los partidos políticos. La Constitución, en el artículo 38, después de la reforma del 94, dice que los partidos políticos son instituciones del sistema democrático y que tienen que tener representación de las minorías. Y por lo tanto, las listas partidarias en una elección
tienen que tener representación de mayorías y de minorías con paridad de género, según ha establecido la ley y la jurisprudencia. Nosotros siempre hemos controlado eso y eso quedó soslayado en la discusión. Nosotros nos vimos en la obligación de sacar una acordada, este año la acordada 37, recordándole a los partidos políticos que tienen que cumplir con lo que todos tenemos que cumplir primero que nada, que es la Constitución Nacional. Nos guste o no nos guste, es nuestro pacto de convivencia. Entonces, que teníamos que cumplir con eso. Y eso, por supuesto, generó problemas porque ¿qué pasaba? Todos los partidos tenían, la mayoría de los partidos tenían adecuadas las cartas orgánicas a la ley de la paz. Al desaparecer las PASO, no sabían cómo resolverlo. En muchos casos cobraban vigencia cartas orgánicas antiguas, algunos lo han resuelto y otros no lo han resuelto. Y por supuesto que los que no han tenido internas adentro de la agrupación después vienen a reclamar a la justicia. Así que creo que eso es un tema que cuando termine la suspensión sería muy importante que el Congreso considere. Pueden ser las PASO, pueden ser otras cosas. Y pueden ser pasos diferentes, pueden ser voluntarias, pueden ser con recomposición de fórmula, pero lo que sería bueno es que el Congreso lo discuta. Yo como ciudadano, ya no como juez, sentí un poco de desilusión de que el Congreso no discuta ese tema. Está claro. También me gustaría que el Congreso hubiera discutido el presupuesto, pero también me hubiera gustado que discuta ese tema. Doctor, recientemente hubo un fallo de la Cámara vinculado con el uso de inteligencia artificial, precisamente por un caso ocurrido durante una campaña en Córdoba. ¿Cómo van a hacer para controlar eso en el transcurso de esta campaña? Vamos a volver a firmar el compromiso ético digital. Lo venimos haciendo en todas las elecciones. Nosotros trabajamos mucho en esto. Desde el año 2018, no solamente nosotros, casi todos los tribunales electorales de la región. Obviamente no tenemos los recursos que necesitamos tecnológicamente, estamos atrasados tecnológicamente. Y la Argentina no tiene leyes sobre este tema. A diferencia de Europa, que regula todo, la Argentina no tiene legislación. Acá tenemos distintas posiciones. Estados Unidos, por ejemplo, tampoco tiene legislación porque considera que esto es libertad de expresión y termina siendo, la verdad, un debate de empresas. Tuvimos un fallo muy famoso, el de Cambridge Analytica en la elección del Brexit años atrás, que puso esto sobre la mesa. Después tenemos países como China o como Rusia que directamente censuran. Bueno, nosotros hemos tenido que avanzar en base a convenios que tenemos firmados desde aquella oportunidad del año 2018. En la elección presidencial del 2019 ya empezamos con un compromiso ético digital firmado por las plataformas, estoy hablando de Google, Twitter, Facebook, todas, ahora se ha sumado TikTok, y las agrupaciones políticas y las ONGs que se preocupan de esta cuestión, Chequeado, Reverso. También han venido en algunas oportunidades instituciones internacionales de prestigio, como la Comisión de Venecia, que hace esto en Europa. La verdad es que hasta ahora nos ha funcionado, porque lo que hacen las plataformas es que, en el caso que usted menciona, el juez federal de su momento, que era el doctor Busto Fierro, emitió una orden, eso se transmitió a la empresa, y la empresa, que no está obligada porque no hay legislación, sino que tenemos un convenio firmado, la empresa lo hace ver por su auditoría letrada y le dio curso. Hasta ahora, en casi todos los casos que hemos intervenido, le diría que en todos, hemos tenido respuesta siempre de parte de las empresas por estos acuerdos. La cuestión se puso muy de manifiesto con un video, una deepfake. Sí. Se llama deepfake cuando usted sustituye a una persona por una imagen que no es real, Claro. que se hizo con el presidente Macri, Claro. y esto generó un debate. Ahí no éramos competentes nosotros, era una elección local.
esperamos que si nos pasa en la elección nacional, las empresas nos respondan como ha ocurrido hasta la fecha. Pero Y cuando no es una empresa la que tiene que, por ejemplo, aquí en Córdoba hubo un caso, no dentro de una campaña, pero hace muy poquito, de Loredo con una actividad parecida, sí, donde estaba involucrado el gobernador de Sí, Ayora, sí. haciéndole decir cosas que no decía Sí. a través de la inteligencia artificial. Ahí no media ni la Cámara Nacional La- Electoral, porque no es un proceso electoral, ni tampoco la empresa. Sí. Es una cuestión más de... lo vi al video, lo vimos. Sí. ¿Y qué le pareció? Que está en el fleje, que está en el límite. Porque tampoco podemos desconocer que hoy esto lo maneja cualquiera. A ver, yo he visto hace poco un video de inteligencia artificial sobre 2 amigos míos, una broma que le hizo otro amigo nuestro. Hoy, esto sepamos cómo está esta cuestión. Yo creo que lo que nosotros tenemos que ver es si hay un delito. Nosotros como justicia, si detectamos que hay un delito electoral, se lo tenemos que transmitir al fiscal inmediatamente. Bien. Y es lo que hacemos. Es lo que pasó en el caso del diputado Negri que usted menciona. Había un delito porque él aparecía en un programa de televisión simulado Ujú. diciendo que le quitaba dinero a sus empleados. Sí, Entonces, ahí hay una falsedad, hay una imputación de un delito. Entonces, ahí puede intervenir un fiscal y puede intervenir un juez. Hay un límite muy fino entre la libertad de expresión, que es bienvenida en la democracia. La Corte Interamericana inclusive ha permitido que en los debates de campaña muchas veces se digan cosas fuertes y se digan cosas de más, y las ha permitido en aras a la libertad de expresión. Bien. Pero acá lo importante es que no haya un delito y sobre todo que no se ataque a las instituciones que están vinculadas a la custodia de la soberanía popular. Nosotros tenemos 2 niveles de preocupación. Uno, lo que es el debate entre candidatos, que se pueden contestar entre ellos en la medida que no rompan la regla. Y el otro es cuando se ataca a la institución, porque ahí se ataca Bien. la credibilidad en el sistema. Le quería hacer una cortita. La justicia le exige a las encuestadoras que se inscriban en el proceso para tener un registro legal, pero hay una proliferación de mediciones que supera eso y que se usa para todo tipo de objetivos. ¿Les preocupa eso en la justicia, la aparición de tantas encuestas, el uso que se hace de esas encuestas? Sí, nos preocupa mucho y sobre todo nos preocupa que las encuestas no la pegan, porque hasta ayer creíamos que iba a ganar un candidato en Bolivia Sí, sí. y resulta que entró tercero. Eso Y no nos les preocupa. preocupa a lo que las hacen, pero... Eso- claro. ¿Qué explicaciones encuentran ustedes? Bueno, que realmente las mediciones no son exactas porque la gente no responde, porque la gente muchas veces no responde con la verdad, por la metodología de muchas encuestas. Antes se hacían telefónicamente, hoy una encuesta telefónica no la contesta casi nadie. Nosotros tenemos un registro de encuestas. Al principio fue muy resistido por las empresas, les tuvimos que explicar que no era para restringirlas ni perseguirlas, sino para asegurarles a ellos mismos que no iban a ser fraguadas, porque hay personas que toman datos de 2 o 3 encuestas, sacan un promedio y la venden como su propia encuesta. Ustedes saben que somos el país de la belleza criolla Sí, sí, sí. y perseguimos lo más de cerca todo lo que podemos, pero como decimos muchas veces, le podemos disparar al elefante, a la liebre nos resulta un poco más difícil. Lo intentamos y lo seguimos. Pero creo que hoy el problema que tenemos es que las propias empresas encuestadoras se ven en serios problemas de la fiabilidad de sus datos por otra cantidad de factores que están dando vuelta. Doctor, bueno, ha sido súper interesante hablar con usted. Muchas porque gracias por la Muchas visita gracias. en esta Sí. jornada Hay muchas importante. cosas nuevas que se aplican. Es muy claro además para hablar y explicarnos. Sí, soy profesor desde Claro, que se empecé nota. abogado Se y nota el docente. hoy tengo que dar una conferencia en la Universidad Católica que me han invitado y bueno, por supuesto dije que sí porque me resulta muy grato venir a Córdoba, así que estuve el fin de semana, hasta pude ver el partido de los Pumas el sábado. Muy bien. La hizo completa, muy bien. Le agradecemos mucho por su presencia. Gracias. Suerte en el Gracias, buen día. proceso, que esté Gracias, muy bien. doctor.